Hoy nos sumergiremos en la sabiduría de la doctrina Zen para encontrar la serenidad en medio del caos. Comencemos este viaje juntos hacia la tranquilidad interior. En una soleada mañana en el bosque, Tita, una tortuga de unos 50 años, salió de su cueva junto a un gran roble. Estiró sus patitas y su cuello mientras bostezaba, pensando en dar un paseo antes del desayuno. Tita vivía en un estanque tranquilo en medio del bosque, rodeada de árboles y vegetación frondosa. Caminó pausadamente por la orilla del estanque, saludando a sus amigos animales y encontrándose con una ardilla que buscaba nueces para el invierno. Más adelante, escuchó risas de un grupo de niños del pueblo que venían de paseo al lago. Eran 5 niños, 3 niñas y 2 niños, de entre 6 y 9 años, que jugaban cerca del agua. Tita se acercó con cautela para observarlos, curiosa por los seres humanos. Uno de los niños, llamado Matt, la tomó en sus manos con brusquedad para mostrarla a sus amigos, mientras Tita se protegía en su caparazón. Tita deseaba que la soltaran, sintiéndose como un juguete. Una mañana soleada, Tita, una tortuga de 50 años, salió de su cueva junto a un gran roble. Unos niños del pueblo la lanzaron lejos de su hogar durante un juego brusco, dejándola aturdida. Se escondió en arbustos, temiendo no poder regresar a su estanque. Después de llorar y sentir miedo, decidió buscar su camino, pero no encontraba referencias conocidas en el denso bosque. Pidió ayuda a varios animales sin éxito. Finalmente, se encontró con un venado majestuoso que lamentablemente no conocía la ubicación del estanque, dejando a Tita desanimada. Súplica Tita al borde del llanto nuevamente. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan así. Sin embargo, dirígete siempre hacia donde sale el sol todas las mañanas. Si vas en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», aconsejó el venado con gentileza antes de retirarse grácilmente. Tita se sentía cada vez más desesperada, y la ansiedad en su interior amenazaba con derivar en un ataque de pánico. Comenzó a hiperventilar mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía que encontrar la manera de volver al estanque, o el miedo terminaría por debilitarla por completo. Tita continuó arrastrándose por el bosque, sollozando y sintiéndose cada vez más débil y desesperanzada. Su caparazón le pesaba más que nunca, y sentía que este bosque no tenía fin. Justo cuando estaba por rendirse completamente, llegó a un pequeño claro rodeado de bambúes. En el centro había una cabaña diminuta hecha de madera, del tamaño perfecto para un animal pequeño. «Qué extraño. Quizás aquí vive algún ermitaño que pueda orientarme», pensó Tita mientras se acercaba poco a poco, aún sollozando, pero con un rayo de esperanza. Repentinamente, la pequeña puerta de la cabaña de bambú se abrió con un chirrido, para sorpresa de Tita. De la entrada surgió un anciano ratón, vestido con una larga túnica anaranjada. Tita jamás había visto a un ratón así en el bosque. El pequeño roedor caminaba apoyándose en un bastón de madera y tenía una extensa barba blanca que casi tocaba el suelo. Al ver a Tita, el ratón sonrió amablemente y se le acercó con calma. «Pareces perdida y afligida, pequeña amiga. Siento tus aflicciones desde mi cabaña. Dime cómo puedo ayudarte. ¿Por qué lloras desconsolada?», preguntó el ratón con voz suave y tranquila. Tita se alivió de inmediato con tal serenidad. Así que le relató lo que le había sucedido. El extraño y sabio ratón escuchó con paciencia, asintiendo comprensivamente con sus ojos cerrados mientras acariciaba su larga barba blanca. Cuando Tita terminó su relato, el pequeño roedor dijo: «Ya veo, has pasado por mucho el día de hoy, pero no debes desesperar, joven tortuga. Las mayores angustias residen siempre en nuestra propia mente». Tita no entendía bien a qué se refería, así que preguntó tímidamente: «¿Cómo dice usted? Yo solo quiero regresar pronto a mi casa. Tengo mucho miedo de estar aquí desprotegida». El ratón sonrió y aclaró: «El origen del miedo y la ansiedad está en nuestro apego excesivo a las cosas. Te aferras demasiado a tu hogar y sientes que sin él estás perdida, pero la esencia de la vida es impermanencia y cambio constante. Debemos aprender a soltar y a adaptarnos». Tita estaba realmente confundida,
pero sintió una gran paz en las palabras y la presencia de aquel ratón tan peculiar. Era como si desprendiera una luz interna muy especial. Pero, ¿cómo voy a soltar si ese hogar es mi mundo? Realmente necesito regresar, dijo Tita, aún consternada. Claro, es comprensible el querer regresar a tu refugio, pero no has de lograrlo desesperada y llena de turbulencia interna, querida mía. Debes encontrar calma y fortaleza primero. De lo contrario, te extraviarás más o desmayarás en el intento, dijo el ratón con firmeza y cuidado. Luego se acercó más a Tita y le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente varias veces. Después, el pequeño monje, pues así lo reconoció Tita ahora por su sabiduría y modo de hablar, recitó un mantra especial con un canto hermoso y algunos movimientos con sus patas. De inmediato, una magnífica sensación de paz y tranquilidad invadió todo el cuerpo y mente de Tita. Era una calidez que brotaba de su interior cuando abrió sus ojos. Estos tenían un brillo muy peculiar. Muchas gracias, honorable monje. No sé cómo explicar lo que ha sucedido, pero me siento renovada por dentro. ¿Podría enseñarme más de esa técnica especial para encontrar paz interior?, preguntó Tita, maravillada de sentirse tan distinta. Con gusto, pequeña. Se llama meditación y es muy útil para calmar ansiedades y ver claramente la solución a los problemas. Practícala a diario y lograrás serenidad, dijo el monje ratón, sonriendo complacido. Tita tenía ahora una nueva esperanza. Quizás lograría regresar a su preciado hogar después de todo, gracias a la ayuda de tan inesperado y místico amigo. Tita se quedó unos días en la pequeña cabaña del viejo monje ratón, aprendiendo a meditar y a lidiar con sus ansiedades internas. Poco a poco, la tortuga estaba muy agradecida con el bondadoso ermitaño por brindarle alojamiento. Todas las mañanas, el pequeño ratón la guiaba para hacer una serie de ejercicios mentales y físicos conocidos como Tai Chi. Los movimientos suaves y las respiraciones profundas parecían alinear el cuerpo y la mente de Tita, ayudándola a encontrar más serenidad. También le enseñó otras palabras que repetir como mantras, técnicas de visualización creativa, y la guió paso a paso para confrontar mentalmente algunos de sus mayores miedos. Poco a poco, Tita comenzó a sentirse más tranquila y optimista. Incluso se aventuró a salir de vez en cuando de la cabaña por su cuenta para dar pequeños paseos cortos, siempre regresando gracias a las técnicas de concentración que había aprendido. Una mañana, después de desayunar algunas hierbas de un arbusto cercano, Tita reunió el coraje para hablar con el sabio monje ratón respecto a retomar su trayecto hacia su hogar. Estimado monje, no sabe cuán agradecida estoy con usted por permitirme quedarme aquí, y sobre todo por las maravillosas enseñanzas que me ha compartido, dijo Tita haciendo una reverencia. Gracias a eso, he logrado confrontar mis ansiedades y no me siento tan desesperada como antes. ¿Le alegra oír eso, pequeña Tita? La paz comienza siempre por dominar tu propia mente, asintió complacido el viejo ratón mientras acariciaba su larga y esponjada barba blanca. Quisiera ver ahora si podría intentar retomar mi camino para regresar a mi hogar en el estanque. ¿Tendrá algún consejo para mí antes de partir de su cabaña?, consultó Tita dubitativa. El monje ratón sonrió y dijo: Mi consejo es que confíes en el camino y no temas pedir indicaciones otra vez. Pero ahora vas más preparada para no dejarte oprimir por la incertidumbre, gracias a estas enseñanzas sobre el aquietar de la mente. Dicho esto, el sabio tomó un viejo amuleto que tenía colgado en su cuello y se lo entregó a Tita. Ten este talismán para la buena suerte. Te protegerá en tu trayecto. Tita lo recibió haciendo una reverencia, prometiéndole al monje que lo cuidaría mucho. Se despidieron con un efusivo abrazo, ya que el pequeño roedor se había convertido en un querido amigo para la tortuga. Así, Tita emprendió su camino de regreso con paso aún lento pero con mayor firmeza. Cuando sus antiguas ansiedades amenazaban con brotar, cerraba sus ojos y practicaba la respiración calmante que había aprendido. El efecto era mágico, logrando recuperar su centro. Gracias a la brújula del talismán que el monje me regaló, también puedo guiarme mejor para no desviarme en círculos. Con calma y con fe, pronto estaré nuevamente en casa, se decía Tita ahora con mayor convicción a cada paso que daba. Tita llevaba ya varios días caminando en dirección hacia donde el sol se ocultaba cada tarde, siguiendo el consejo del monje ratón
y la brújula del talismán que le había regalado. Sentía que iba por buen camino, aunque le consternó no ver aún señales de su ansiado estanque por ningún lado. Pero ya no caía en crisis de angustia gracias a las técnicas de respiración y meditación que practicaba al sentirse agobiada. Una mañana, mientras cruzaba con calma un sendero lleno de rocas, vio de reojo algo que se movía entre los matorrales. De inmediato sintió un escalofrío, pero respiró profundo y se armó de valor. Para su alivio, de entre las hierbas surgió una pequeña culebra inofensiva. Tita pensó en seguir su camino, cuando de pronto la serpiente habló. «Disculpa, tortuga. Noté que tienes un talismán muy especial alrededor de tu cuello. ¿Serías tan amable de indicarme dónde lo conseguiste? Busco llegar con un sabio monje que vive por aquí cerca». Tita se sorprendió de que la culebra hablara, aunque recordó que en esa parte más profunda del bosque había seres muy particulares. «Con gusto te llevo con él. Yo vengo de su cabaña, es un ratón, llamado Monk, quien me lo obsequió», respondió Tita, indicándole el camino de regreso hacia donde había dejado la pequeña cabaña días atrás. Después de un rato de recorrido lento pero ameno, llegaron a la cabaña del monje Monk. La culebrita agradeció profundamente a Tita por guiarla y se escabulló rápidamente hacia adentro en busca del sabio. Tita estuvo tentada a entrar también para saludar a su querido amigo el monje ratón y contarle de su progreso, pero no quiso interrumpirlo, así que decidió proseguir sola con su viaje. Al cabo de una hora más de caminata, se topó con el tronco de un árbol viejo y colosal que alguna vez debió haber sido alcanzado por un rayo. Dentro se escuchaba una voz cavernosa que decía: «A todos los viajeros se les concede un deseo si logran adivinar el número que estoy pensando, del 1 al 30. Tita se emocionó mucho y no lo pensó dos veces antes de gritar: «3». Ese era su número favorito. Repentinamente apareció frente a ella un enorme oso pardo, asombrando a la pequeña tortuga que por poco cae de espaldas. «Rayos, sí que adivinaste mi número. Está bien, dime tu deseo y lo cumpliré», resopló el oso entre dientes, algo molesto. Tita no podía creerlo. Tal vez el monje le había dado a ese talismán más cualidades mágicas de las que pensaba. Complacida, pidió su mayor anhelo: «Deseo volver instantáneamente a mi hogar en el estanque del bosque». El oso puso cara de extrañeza y luego soltó una risa burlona que hizo temblar los árboles. «Ah, lo siento, pequeña, pero eso sí que no está a mi alcance. Este bosque es inmenso y mágico. Tendrás que llegar por tu cuenta», dijo. Tita bajó sus antenas desilusionada. «Vaya deseo desperdiciado», pensó. «Rayos, había sido muy ingenua». El enorme mamífero notó su tristeza, así que trató de compensarla obsequiando unas bayas de un arbusto cercano para su travesía. Tita agradeció el noble gesto y prosiguió lentamente su trayecto. Una vez más, era hora de continuar las prácticas espirituales que le habían enseñado, para no decaer luego del curioso encuentro con el enorme oso parduzco. Tita prosiguió su travesía bosque adentro. Sentía que tarde o temprano llegaría a algún claro familiar. Mientras caminaba por un sendero bordeado de altos árboles, escuchó voces que provenían justo detrás de unos arbustos con enormes hojas. Sigilosamente se acercó y apartó unos cuantos tallos para echar un vistazo. Grande fue su emoción al descubrir un grupo de sabios monjes rana sentados sobre rocas planas en medio de un pequeño claro. Parecían estar meditando profundamente, pues ninguno abría los ojos, manteniéndose quietos como estatuas verdes. Tita había oído sobre estas peculiares ranas ermitañas de boca grande que solían habitar en cenotes escondidos del bosque. Se decía que podían vivir cientos de años gracias a sus técnicas taoístas secretas. Sigilosa pero animosamente, la pequeña tortuga se acercó al grupo de batracios y se sentó entre ellos sobre una roca desocupada para imitar sus posturas. Comenzó a respirar siguiendo el ritmo de sus infladas gargantas y a meditar en silencio junto a ellos. Pasaron al menos 2 horas enteras sin que nadie se moviera o emitiera el menor sonido. Tita se sentía en un estado de quietud y calma interior profundos como nunca antes. Fue entonces que el monje rana más anciano y grande abrió sus ojos de repente y miró a Tita fijamente. Los otros monjes también salieron de su meditación al mismo tiempo.
Veo que has aprendido bien el arte de la meditación, a pesar de tu corta edad, pequeña tortuga, dijo el jefe rana con voz gutural. Has logrado mantener la quietud y el silencio por más de 2 horas sin vacilar. Los demás monjes asintieron en señal de respeto, y uno de ellos incluso hizo una breve reverencia con la cabeza hacia Tita. Ella estaba muy sorprendida pero halagada por los comentarios. Se lo debo a mi amigo el sabio monje ratón de la cabaña del bambú, que me enseñó las primeras técnicas, respondió Tita con una reverencia. Ah, sí, Monk. Lo conocemos bien, gran maestro, dijo otra de las ranas con tono de respeto. Si tanto has avanzado bajo su tutoría, no nos queda más que instruirte en los siguientes niveles sobre el control de la respiración para adquirir mayor templanza interior ante las adversidades. Las ranas instructores entonces le compartieron una serie de ejercicios respiratorios mucho más avanzados, así como algunos acertijos mentales para probar el dominio de sí misma. Tita estuvo encantada de aprender tanto aquel día. Cuando llegó el ocaso, las ranas ofrecieron a Tita quedarse a pasar la noche entre ellos para resguardarse. Ella aceptó gustosa, muy agradecida por la hospitalidad y sabiduría de los monjes verdes. Antes de disponerse a dormir, el abuelo Batracio se le acercó para compartirle un último consejo. Has demostrado una determinación y templanza impresionantes para alguien tan joven, pequeña. Sigue confiando en tu instinto y no temas pedir ayuda de quienes vayas encontrando en el sendero de la vida. Verás que si actúas con sabiduría y ecuanimidad ante los retos, hallarás tu destino. Tita agradeció profundamente el consejo del viejo monje, sintiéndose ahora mucho más confiada y optimista de alcanzar su hogar en el estanque. A la mañana siguiente, luego de despedirse de los sabios monjes rana y agradeciéndoles nuevamente por compartir su sabiduría con ella, Tita prosiguió su viaje. Tita retomó la marcha sintiéndose más fuerte e iluminada que nunca. Mientras caminaba por un sendero lleno de rocas, decidió poner en práctica los nuevos ejercicios de respiración profunda que había aprendido, cerrando los ojos para una mayor concentración. Estaba tan enfocada en su práctica que no se percató de que el terreno había comenzado a descender. De pronto, la tortuga resbaló por un barranco profundo que apareció frente a ella y rodó varios metros colina abajo. A pesar de intentar retraer sus extremidades dentro de su caparazón, cuando finalmente se detuvo al chocar contra una pequeña roca, Tita se encontraba muy magullada y aturdida. Le tomó unos instantes reponerse, pero para su sorpresa, comprobó que aparte de las contusiones, no tenía ningún hueso roto gracias a su resistente coraza protectora. No obstante, ahora el desafío sería volver a trepar toda esa empinada ladera para salir de ahí. Justo cuando pensaba que tendría que rodear el gran barranco para hallar algún camino alternativo, Tita escuchó una voz que la llamaba desde arriba. ¿Estás bien ahí abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas ayuda para salir de ese precipicio? Alzando la vista, Tita se alegró al ver al gran venado que la había encontrado días atrás. De nuevo, este estaba asomándose por el borde del barranco, mirándola preocupado. «Mi buen amigo, el venado, qué alegría verte», exclamó Tita. «Caí por accidente y no sé cómo escalar para salir de aquí». Nuevamente, el ciervo pensó unos instantes y luego respondió: «No te muevas, iré a buscar ayuda». Dicho esto, el ágil animal trepó de un salto la empinada pared del precipicio y se perdió bosque adentro. Tita esperó pacientemente alrededor de media hora, confiando en que el benévolo ciervo regresaría por ella. Finalmente, unas pezuñas se asomaron desde la orilla de la zanja, esta vez acompañadas por unas grandes garras. Para sorpresa de Tita, junto al venado, ahora estaba su viejo amigo el oso pardo que había conocido días antes. «Mi buen amigo oso accedió a ayudarnos. Él podrá subirte más fácilmente en su lomo», explicó el venado. El fornido plantígrado comenzó a descender poco a poco, mientras que el ágil ciervo lo guiaba, diciéndole dónde podía apoyarse, hasta que finalmente llegaron junto a Tita. «Súbete a mi lomo y agárrate fuerte», le indicó el oso. La tortuga así lo hizo, aferrándose lo más que pudo al cálido y espeso pelaje de su salvador. El oso trepó hábilmente, sosteniendo con delicadeza a la pequeña sobre su espalda. Al fin, estaba fuera del peligroso precipicio. Tita no cabía en sí de alegría y gratitud, sobre todo por comprobar que en este mágico bosque
Había más criaturas bondadosas dispuestas a ayudarla. Luego de despedirse de sus salvadores, prosiguió su recorrido con renovado ánimo. Más adelante, el paisaje se le comenzó a hacer familiar. Los arbustos, las rocas y los tiernos helechos le resultaban cada vez más conocidos. Estaba segura de que pronto su amado estanque aparecería. Con emoción, apresuró el paso hasta divisar finalmente su ansiado destino al atardecer. Su adorado estanque al fin. No podía creerlo. Había logrado regresar gracias a su perseverancia y a todos los benévolos seres que había encontrado en el camino. Lágrimas de emotividad brotaron de los ojos de Tita al encontrarse nuevamente frente a las cristalinas aguas de su amado estanque, su hogar. Había logrado regresar. Lentamente, se acercó a la orilla, contemplando el familiar paisaje con nostalgia y renovada apreciación. Después de tan prolongada ausencia, todo se veía tan hermoso e idílico como en sus recuerdos. Los vibrantes nenúfares, los sauces llorones que se mecían suavemente, las aves acuáticas que jugueteaban por la ribera. Tita comenzó a escuchar varias voces preocupadas que pronunciaban su nombre, buscándola. «Tita, ¿dónde estás, Tita? Mi buena amiga, regresa pronto, Tita. Vuelve, te extrañamos». Conmovida, la tortuga se apresuró buscando el origen de esas voces hasta toparse con un grupo de distintos animales del bosque que deambulaban ansiosos por los alrededores. Para su sorpresa, no solo estaban su familia y amigos cercanos, sino también el mapache cascarrabias, la comadreja entrometida del árbol hueco, incluso el petulante pavo real que casi nunca hablaba con ella. Todos parecían al borde de las lágrimas, amigos míos. «Aquí estoy, ya estoy en casa», los llamó Tita, agitando sus patitas profundamente conmovida ante tal recibimiento. Los animales no podían creerlo al principio, pero en pocos segundos la rodearon, dando saltos de felicidad. «Tita, volviste. No puedo creerlo», chillaban algunos. «Sabía que lo lograrías. Eres muy resiliente», decían otros. «Hay que hacer una gran fiesta de bienvenida para la pequeña viajera», propuso una mamá ardilla. Y así, todos rodearon efusivamente a la recién llegada tortuga, celebrando su regreso al hogar tras tan prolongada travesía. Luego de la emotiva bienvenida y de la magnífica celebración que organizaron en su honor al atardecer, Tita se reencontró con su familia más cercana. Les relató todas sus increíbles aventuras por el bosque, los peligros que enfrentó, así como los seres benévolos que ayudaron en su viaje de regreso. Sobraba decir que sus preocupados padres y hermanitos menores estaban tan impresionados por la odisea de la pequeña Tita que no dejaban de hacerle preguntas y pedirle que repitiera una y otra vez cada uno de los fascinantes episodios. Y entonces apareció este enorme oso pardo de buen corazón que, junto con el venado, me ayudaron a salir de un profundísimo barranco del que había caído por accidente, contaba Tita con gran entusiasmo. «Eres toda una aventurera», decía su hermano mayor, muy asombrado. «Ojalá algún día yo también sea valiente y tenga maravillosas historias para contar como tú», dijo una de las pequeñas hermanas de Tita, mirándola con profunda admiración. Tita solo sonreía, pero por dentro reflexionaba sobre todo lo aprendido. Comprendió que al enfrentar peligros y pruebas con perseverancia, valentía interna y mirando siempre el lado positivo de la vida, podíamos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Tita se hizo muy popular entre los animales del bosque por sus historias y enseñanzas. Se convirtió en una mentora espiritual, ayudando a otros a encontrar valor y paz interior. Ardilla era uno de sus estudiantes, y Tita le enseñó técnicas de meditación y a vivir en el presente. Esta orientación que brindaba, sumada a sus inspiradoras fábulas para enfrentar miedos internos, pronto la hicieron ganar fama de consejera emocional entre los habitantes boscosos. Sin embargo, su inesperada popularidad atrajo cierto recelo por parte de algunos animales que querían aprovecharse de la ingenuidad de Tita, como el astuto zorro Pancho. Pancho se hacía pasar por un dedicado discípulo, pero en realidad buscaba sonsacar a la sabia tortuga los secretos de las hierbas medicinales y setas alucinógenas que había aprendido de los monjes durante su viaje místico. Afortunadamente, la prudente Tita nunca revelaba mucho, pues desconfiaba de las verdaderas intenciones del zorro.
Así, logró detectar las malas artes de algunos embaucadores, evitando caer en sus trampas. Una mañana, cuando Tita salía de su cueva dispuesta a iniciar sus rutinas de tai chi matutino junto al estanque, una inesperada y muy preocupante conmoción ocurría cerca de allí. Eran los mismos niños traviesos que la habían alejado de su hogar en el pasado. Esta vez, sujetaban con una red a la pobre mamá ardilla, quien forcejeaba desesperada por soltarse ante las burlas de los infantes. «¡Tita! ¡Ayúdame! ¡Te lo ruego!», chillaba la afligida roedora al ver acercarse a la tortuga. Los niños también advirtieron la presencia de Tita y de inmediato corrieron tras ella para atraparla, soltando sin querer a la otra apresada. Tita revivió el pánico de su pasado cuando los niños la atraparon y lanzaron lejos de su hogar. Aunque deseaba esconderse, primero aseguró que la ardilla estuviera a salvo. Luego, se escondió en los matorrales mientras los niños se aburrieron y se marcharon rápidamente. Esto la dejó consternada, pero al día siguiente tuvo una idea y convocó a sus amigos del bosque para crear conciencia en los niños sobre el respeto a la naturaleza. Planearon escenificar situaciones que mostraran el sufrimiento de los habitantes del bosque debido a las acciones imprudentes de los niños. Al día siguiente, cuando los niños se acercaron al estanque para jugar, presenciaron situaciones planeadas, como la comadreja atrapada en arbustos y la persecución de un cervatillo, que los hicieron tomar conciencia del daño que podrían causar. Los niños presenciaron cómo algunos árboles eran derribados por un hacha, creyendo que todo era real. Se llenaron de congoja al darse cuenta del sufrimiento causado por su imprudencia y rompieron en llanto. Tita salió de su escondite y los consoló, alentándolos a aprender de esa experiencia. Los niños con lágrimas en los ojos se disculparon y se comprometieron a cuidar el bosque y sus habitantes. Desde entonces, se convirtieron en protectores de la naturaleza, demostrando que el coraje reside en enfrentar desafíos con sabiduría y compasión. La historia enseña que la empatía puede transformar corazones y hacer de todos mejores personas. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración zen en mentalidad inquebrantable. Espero que hayas encontrado inspiración y claridad en nuestras enseñanzas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido zen. Hasta la próxima y que tu mente siga siendo inquebrantable.